Este programa es presentado por Guillermo Olivos Law Firm. Soluciones acertadas con resultados efectivos. 786-456-5208. Y por English Spot, Teaching the Future. Hola amigos, bienvenidos a Negocios y Marcas. Vamos a ver una entrevista que le hice a Mauricio Sabogal. Una entrevista que les va a ser de mucha ayuda para tomar decisiones dentro de sus negocios basado en la data, en los datos que podemos obtener a través de múltiples plataformas. Y cómo es importante primero desarrollar la estrategia para luego tomar la decisión sobre las herramientas que queremos usar o implementar precisamente para la obtención de esa data. Vamos a verla. Y aquí está con nosotros Mauricio Sabogal. Habíamos hablado en otra entrevista, hemos quedado pendiente, Mauricio, precisamente de hablar cómo las analíticas, las estadísticas que nos deja el marketing digital y los sistemas digitales y otro tipo de sistemas, es decir, la data puede ayudarnos a hacer que nuestros negocios crezcan, hacer que de alguna manera mejoremos nuestros productos y servicios. Bienvenido, gracias por estar con nosotros, Mauricio. No, a ti, muchas gracias por la invitación, Leo. Cuéntame un poco de eso. Bueno, mira, yo tengo una presentación para compartirles. La idea es que podamos ir haciendo un recorrido y también las preguntas que tú puedas ir teniendo para aclararle a los televidentes, pues genial. En realidad vamos a arrancar con un concepto sencillo que se llama omnicanalidad. Suena muy complejo porque son de esos temas que todo el mundo dice, bueno, ¿y cómo es el omnicanalidad o el omnichannel y eso? Y en realidad no es tan complejo. Cuando uno ya lo desmenuza en un negocio muy sencillo o explicándolo desde los puntos de datos que uno puede capturar, pues se vuelve un tema bastante sencillo. Mira, Leo, arranquemos con esta historia entonces, como te la venía contando, el tema de omnicanalidad. Y la vez pasada yo mencioné algo muy importante y sencillo que decía el tema de primero la estrategia, luego la tecnología. Y precisamente es acá donde hay mucha carne, por decirlo de alguna manera, y es no vayamos a comprar herramientas, no sentemos a mirar cosas antes de entender desde dónde puedo partir, o sea, lo básico, ¿ok? Y por eso quise traer un poco una experiencia sencilla, algo que pueda relatar esa omnicanalidad desde una manera muy normalizada en la vida, ¿ok? Y es una peluquería. Esto es un ejemplo casi real, realmente, porque la peluquería tiene bastantes tecnologías incluidas. Esto es un taller, se llama Taller del Pelo, es una peluquería muy famosa en Bogotá. ¿Y dónde arranca todo esto? Pues fíjate, arranca desde el sitio web, ¿sí? En el sitio web, esta peluquería pide reservas, o sea, ellos no dejan que sus clientes lleguen y tengan colas y esperen. Primer punto ahí, bastante bueno en el tema de experiencia de uso, porque no vas a tener que hacer colas, no vas a tener que esperar, sino que tienes un sistema de reservas. Entonces, fíjate que aquí, partiendo desde cómo se hace el sistema de reservas, ya empezamos a entender para dónde va esto un poco. Yo reservo... Y además empiezas a capturar, y disculpa que te interrumpa, de una vez ya empezando los datos del cliente. Exactamente. Cosa que la mayoría de los negocios, sobre todo hablando en este tema de las peluquerías, la mayoría de los negocios no lo hacen. De hecho, atienden, a lo mejor tienen muchísima clientela y no se preocupan por crear bases de datos. Pero continúa y disculpa que te haya interrumpido. Tranquilo, no, correcto. Y al contrario, fíjate, hay un montón de datos que ni se imaginan que podemos ir sacando de las peluquerías, pero parte desde una reserva en línea el proceso. Una reserva muy sencilla donde hay un documento, donde luego, pues sí te piden más información, nombre, qué tipo de artista quieres, ellos lo llaman a los peluqueros los artistas, ¿sí? Tu email, tu cédula, tu celular y tu género. Entonces, partiendo de ahí, digamos que la información es muy básica, ¿sí? Como te decía, preguntan cuál es el artista y la fecha y la hora. O sea, entonces, aquí ya estás calendarizando una cita. Obviamente, el sistema está conectado con todas las reservas previas que se hayan hecho de cada uno de los artistas. Entonces, acá hay unos bloques y unos espacios que tú no vas a poder seleccionar si esa persona ya está ocupada, ¿ok? Entonces, ahí es información muy sencilla. Esto es un sitio web realmente tremendamente simple. Esto es un agendador que lo tienen varias herramientas. Y yo pongo la hora y automáticamente pues tengo mi reserva. ¿Listo? Entonces, hablemos un poco de eso que llaman el Customer Journey o ese flujo de usuario, ¿no? Son esos momentos que el usuario lleva
¿sí? Y eso es importante que todas las empresas lo empiecen a pensar. ¿Cómo llega mi cliente? ¿Cuál es su primera interacción conmigo? ¿Cuál es esa segunda interacción? ¿Cuál es la tercera? ¿Correcto? Porque ese flujo me permite a mí empezar a montar extracciones de datos, ¿sí? Desde el primer momento aquí ya estamos teniendo los nombres de la persona. Si la persona no tiene una cuenta, pues le pido todos los datos. Luego de que ya tiene una cuenta, pues simplemente va a hacer que de alguna manera con su cédula haga la reserva y ya entra al sistema como un cliente que ha venido frecuentemente conmigo, ¿ok? Entonces, fíjate, acá que tenemos, Lina tiene la necesidad de arreglarse el pelo, entra al sitio web del taller del pelo y hace su reserva. Si está registrado, el sitio la reconoce por el número de cédula y no le pide más datos. Si no está registrado, pues el proceso de registro se abre, se amplía para que esa persona nos dé el resto de datos necesarios. De acuerdo a la disponibilidad del artista, pues se confirma la agenda y se bloquea a ese artista, generando pues en el sistema un calendario de los artistas, ¿ok? Entonces, realmente aquí, si ustedes lo ven, no tiene nada de complejidad. Es un tema, digamos, de un flujo normal, de un proceso para reservar una cita en la peluquería, ¿sí? Sin embargo, fíjense todo lo que hay detrás de lo que está pasando acá. Obviamente aquí el consumidor se nos vuelve el centro de todo. Y la cita también es el centro de todo, ¿sí? Porque desde la cita yo empiezo a extraer cosas. Tengo un cliente nuevo o es un cliente recurrente, cuál es su artista favorita o sus artistas favoritos, con cuánta frecuencia me visita esta persona, cuáles son los servicios que solicita, cuáles son los productos adicionales que solicita, valor promedio de su visita, tiempo promedio de su visita, el perfil, el género, ocupación, viene solo, viene acompañado, formas de pago y datos de contacto. Fíjate cómo desde una simple reserva de peluquería yo tengo un montón de datos, ¿ok? Uh-huh. Bien, entonces, ¿cuándo viene o cómo ocurre esa magia de la omnicanalidad? Y aquí lo vamos a llamar omnicanalidad básica, ¿sí? Cuando empiezo a tener errores humanos, ¿no? Digamos que si esto en el sistema no puede pasar, ¿sí? O sea, que haya un corte que se traslapó sobre otro, es inviable que pase con la tecnología, ¿sí? Pero si fuéramos humanos, esto sí puede pasar. Ahora, también puede pasar que el artista se demoró en terminar un corte y se traslapó la cita con otra persona y ellos no quieren hacer esperar a su cliente. ¿Sí me entiendes? Entonces, ¿qué pasa acá? Uh-huh. Que pueden tener una cosa que se llaman anomalías. Esto cuando ya lo vemos en compañías muy grandes, banca, telecomunicaciones, se llaman anomalías. Hay una anomalía que tengo que contarle a mi cliente. Un problema de internet, por ejemplo. Hay una latencia de internet en cualquier proveedor de internet. ¿Qué hace el proveedor de internet? Avisa a sus clientes que en ese sector hay una latencia, ¿sí? Eso es exactamente igual acá. Es una anomalía. Oiga, se nos extendió una agenda que teníamos o un cliente llegó un poquito tarde y no queremos que el otro cliente espere. Y como somos humanos, pues, ¿qué podemos hacer en ese caso? Fíjate, otro caso muy particular, ¿sí? Y esto puede disminuir mis niveles de servicio. Entonces, ¿qué hace el sistema? Si ustedes vieron acá al lado, hay unos iconos. Lo primero que hace es, ok, yo tengo el teléfono de esa persona, sí, mi siguiente cita, entonces ya puedo programar una llamada o puedo sentarme en ese momento, mandarle un mensaje, mandarle un email por cualquier canal. Por eso también se llama omnicanalidad, porque yo utilizo múltiples canales para comunicarme con ese cliente, para prevenirle un mal momento o un mal momento de servicio. Es decir, oiga, yo tengo una cita a las 4 y estoy aquí esperando hace una hora. No, espere, nos vamos a anticipar con esa anomalía que viene desde los datos, nos vamos a anticipar y le vamos a avisar. Le vamos a decir, señor, mire, tenemos un atraso de 30 minutos, por favor venga más tarde. Pero eso también te va a correr la cita del siguiente cliente, si es el mismo artista, ¿no? Entonces, toca hacer ese proceso en cadena de poder mover la agenda de todas las personas que vienen después de esta anomalía para poder ajustar los tiempos y tener una experiencia realmente, pues digamos, exitosa. Entonces, ¿qué pasa? Si yo no tuviera los datos de la agenda, si no tuviera los datos de contacto, si no tuviera los emails, nada de esto sería posible.
¿entiendes? Entonces, ahí es donde es completamente valioso en el proceso que actualmente esta peluquería tiene de reajustar los tiempos de sus clientes según van pasando las ejecuciones del trabajo que están teniendo, ¿sí? Entonces, ya cuando una vez se reacomoda toda por causas humanas o incidencias humanas, los niveles de satisfacción y recomendación y lealtad se disparan. ¿Por qué? Porque no tuviste que esperar, porque se anticiparon al problema y dijeron, mira, tuvimos un pequeño retraso, pero tu hora está confirmada, pero 30 minutos más tarde. Danos ese chance y puedes ir a darte una vuelta, lo que sea, pero llega un poco más tarde. Entonces, pues es bastante, digamos que resuelve muchas cosas del servicio al cliente cuando tú tienes estos impulsos previos a un malestar con el cliente, ¿ok? Así es. Bien, entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Y un poco a través de la evolución de los canales. ¿Qué es una estrategia multicanal o multichannel? Es que te interactúan por varios canales, es decir, que te mandan un mensaje de texto, pero adicionalmente te pegan una llamada, o adicionalmente te mandan un email. Eso es multicanal, es decir, yo recibo información que no está centralizada por diferentes canales. Cuando a mí me meten en un omnichannel, ellos saben que me mandaron un mensaje de texto y que ese es el lugar que yo siempre recibo mis mensajes. Es decir, yo ya no tengo una cantidad de envíos por diferentes vías, sino que en una atención telefónica, por ejemplo, de un operador móvil, si la llamada, si yo estoy gestionando un cambio de plan en un sitio web y a mí se me cae el internet mientras estaba gestionando eso, el sistema omnicanal le manda mi solicitud a un agente de servicio al cliente para que él pueda tomar lo que yo venía haciendo en el sitio web. Entonces, multichannel es que te mandan mensajes por diferentes vías, era lo que teníamos antes. Omnichannel significa que a ti te mantienen en la línea de ese journey que les expliqué previamente. O sea, si la persona no la pude contactar o no la pude encontrar desde un canal, ok, utilizo otro, pero continúo la misma conversación con él, ¿ok? Ese es un poco como viene esto. Entonces, ¿recuerdan los datos que capturamos? Aquí ya se empieza a poner mucho más interesante esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque si vimos que el consumidor era el centro de todo y las citas eran el centro de todo y ya habíamos agregado todas esta información, ¿sí? Ahí viene un concepto que se llama vista única de cliente. La vista única de cliente son diferentes campos que yo tengo en una base de datos, pero que me permiten agregar información de ese mismo consumidor, ¿ok? Y eso hoy en día se llaman los datasets. Yo puedo agregar el dataset del CRM, el dataset de facturación, el dataset de las redes sociales. Entonces puedo agregar un montón de datos adicionales para conocer a mi consumidor, mejorar su experiencia, incluso mejorar lo que uno llama el lifetime value, que es todo lo que ese cliente me dejó en valor o de ingreso en la compañía, ¿ok? Entonces, fíjate que el primer dataset es el agendador. El agendador, que es el sitio web, yo ahí puedo extraer si es un cliente nuevo, si es un cliente antiguo, qué artista favorito tiene, con qué frecuencia de agendamiento lo hace, qué servicios me solicita y sus datos de contacto. Ese es el agendador y es el sitio web. Eso es un paquete de datos que vienen desde mi sitio web. Entonces yo voy a integrar eso en un solo sistema. Luego viene el sistema de facturación. El agendador es previo a que él llegue al salón. Cuando llega al salón, el cliente tiene un comportamiento tal vez un poquito diferente. ¿Por qué? Porque se agendó tal vez una pintura de pelo, un corte, pero le dio por hacerse el manicure, pues eso no estaba en la agenda, ¿sí? Eso viene a ser parte de la experiencia que el cliente tuvo en el salón y aumentó el ticket promedio. Entonces, fíjate que aquí en facturación yo empiezo a extraer cosas como cliente nuevo, cliente antiguo, igual, ¿sí? Artista favorito, pero también tengo servicios facturados. Los servicios facturados pueden llegar a ser completamente diferentes a los servicios agendados, pueden ser más, porque el equipo de ventas que estaba en el punto de venta fue tan hábil de aumentar su ticket promedio y eso lo podemos ver en el sistema de facturación, ¿ok? El valor...
Mauricio, disculpa que te interrumpa. Esta vista única de cliente, que es una inteligencia artificial que va extrayendo esa información desde varios servidores de información, o esto tienes que preplanificarlo antes. O sea, si por ejemplo tú tienes en tu empresa el agendador es de una empresa, el sistema de facturación, bueno, nosotros por ejemplo aquí en Estados Unidos, por ejemplo, que utilizamos un agendador, por ejemplo, un plugin de WordPress que está a lo mejor cruzado con Google Calendar. El sistema de facturación, que digamos aquí es el que más se utiliza, es QuickBooks. Luego tienes los datos de social media, a lo mejor tú manejas tu social media con Hootsuite. Y así vas, ¿no? El email lo utilizas con MailChimp. ¿Hay una forma de hacer que todo esto vaya a una sola base de datos? Bueno, mira, esa es una excelente pregunta y sí, y la respuesta sí, son inteligencias artificiales. El core de la integración, digamos que hoy en día se habla mucho de data lakes, ¿sí? Ese concepto de data lakes o lagos de datos es un concepto para grandes empresas que manejan volúmenes de datos gigantescos. O sea, nosotros hicimos hace un par de años una integración de datos para un cliente de hotelería, donde pues tenía prácticamente 15 años de datos de todas las reservas de 50 propiedades hoteleras, ¿sí? Y las reservas eran digitales, más las reservas físicas, más todo lo que venía de agencias. Entonces era un montón de información y se creó todo un sistema donde toda esa información se alojó en un solo repositorio y se empezó a extraer insights de negocio desde ese punto de repositorio. Entonces lo que tú dices es completamente claro, sí. Digamos que la inteligencia artificial tiene un contexto un poco más avanzado, ¿sí? Yo aquí lo llamaría un integrador de datos o un orquestador de datos, ¿sí? Donde ya no donde la inteligencia artificial sí puede ser el siguiente paso, pero lo primero es, venga, integremos, ¿sí? Y lo que tú estás diciendo, los APIs, hoy en día estas empresas, tú le puedes extraer datos desde Hotspot, puedes extraer datos desde WordPress, puedes extraer datos desde QuickBooks y los centralizas en un solo lugar. Google es muy bueno para eso. O sea, Google tiene plataformas de integración donde tú vas a poder agregar toda esa data e incluso lo puedes llegar a hacer en una hoja de cálculo de Docs. O sea, aquí, vuelvo y repito, así hayan herramientas tremendamente sofisticadas. Si tú tienes clara la estrategia, que es voy a traer de diferentes fuentes de datos información de mi cliente y así las tengas en una tabla de datos de Google Docs, estás tomando una decisión estratégica importantísima de ver qué pasa con cada uno de tus clientes, ¿sí? Ahora, ¿qué haces con eso para adelante? Bueno, ya es la decisión de le mando comunicación, le incentivo este producto porque es que me ha venido comprando recurrentemente estas cosas. Entonces, realmente aquí lo que estamos buscando es que se entienda esa estrategia de integración de datos y que obviamente pues sí hay unas capas tecnológicas que pueden arrancar desde algo muy básico como integrar realmente una tabla de docs o luego ya comprar herramientas de inteligencia artificial que me integren todo y que además me ayuden a tomar decisiones de negocio cuando pasa un hito específico con el cliente, que es un poco lo que vamos a mostrar aquí adelante. ¿Tienes alguna otra pregunta, Leo? No, básicamente era eso, porque bueno, generalmente las empresas y sobre todo cuando uno está emprendiendo, uno va como adquiriendo poco a poco pequeñas herramientas y casi todas las herramientas ahora de alguna manera acumulan base de datos y yo decía, bueno, pensando ahora cómo se puede hacer para que todas estas herramientas se vinculen y nos den una gran base de datos. Ahora me estás diciendo que, por ejemplo, cosa que no sabía, que Google tenía herramientas para la integración de esos datos. Bueno, conozco Google Analytics, pero que además puedan ser exportadas en un documento doc de todas estas herramientas que ya existen, me parece fantástico porque le ofrece no solo a los grandes empresarios, a las grandes empresas, sino a las pequeñas empresas la oportunidad de tener estos assets, esta información para poder tomar decisiones. Mira, el concepto acá grande es nube, ¿sí? Y Google es Google Cloud. O sea, Google tiene una nube donde tiene muchísimas herramientas para integración de datos e interpretación de esos datos, con lo cual con un Google Cloud yo pudiera llegar a hacer bastantes cosas de las que estamos mostrando aquí, ¿sí? A un precio pues realmente bastante cómodo para una persona con un negocio tipo peluquería, ¿sí? Déjame, me adelanto un poco acá, porque bueno, ahí están viendo ustedes los datasets de email, datasets de SMS, que ya son canales de contacto.
Pero hay uno bien interesante, que esto es como el futuro de lo que puede pasar en estas extracciones de datos, y se llama el IoT o Internet of Things, ¿sí? Que viene dado desde este punto. Fíjense que allá hay unos aparaticos, ya se los voy a mostrar, que yo los pudiera utilizar en la peluquería para hacer una captura de datos pasivos. ¿Qué significa captura de datos pasivos? Es, oiga, ¿qué pasó con mi cliente en ese momento en la peluquería? ¿Sí? Entonces tengo una cámara de reconocimiento facial, tengo una cámara que graba las expresiones de la persona y puedo hacer interpretaciones de si estaba feliz, si estaba triste, si estaba asustado, porque ya la tecnología hoy en día permite determinar esas emociones basado en un video. ¿Listo? Puedes tener un micrófono de alta definición donde puedes estar escuchando los keywords, o sea, las conversaciones un poco para extraer, oiga, el peluquero le ofreció más productos, no le ofreció más productos, fue cordial, o sea, también hacer como una medición de esa calidad de la conversación que se tiene, ¿sí? Ya hoy en día en los call centers grandes, se tienen tecnologías que permiten predecir a qué nivel de molestia está tu cliente al otro lado de la línea, solamente con la interpretación de la voz. Entonces acá pasaría lo mismo, oiga, este cliente primero tenía unas expresiones de dolor y tenía una voz diferente, entonces te puede llegar a determinar si la experiencia del cliente fue buena o no. Y un sensor de presión que básicamente va a tomar el tiempo de cuánto la persona estuvo en la silla. Sentada. ¿Sí? Entonces, sí, exactamente. Entonces, fíjate que ya cuando yo completo mis datasets, ¿sí? Fíjate acá la cantidad de datos de una peluquería que se puede extraer, ¿sí? O sea, hablamos de los agendadores, de la facturación, del social media, de las respuestas de email, de las respuestas de SMS, de las llamadas que ejecutamos y de la experiencia ya del cliente dentro del punto de venta, ¿sí? O sea, que yo puedo capturar de manera pasiva, ¿listo? Entonces, pues ahí tienes un poco como esa vista única de cliente, todo lo que yo veo ya desde una persona, ¿sí? Si es un cliente antiguo, si no es cliente antiguo, cuántos días en el calendario lleva que no viene, cuáles son sus medios preferidos, si está casada, si no está casada, que le gusta la ropa, que no le gusta la ropa, o qué tipo de visitas, qué sitios frecuentes visita. Fíjate la cantidad de emails que le he mandado y cuántos han recibido, cuáles no, que no es un suscriptor de ese mes, si las llamadas a confirmación. Y mira el IoT, dice, mira, el análisis de sentimiento fue muy positivo, su duración de conversación de 47 minutos, la permanencia en la silla fue de 2 horas 8 minutos y su reconocimiento facial nos dijo que tenía un buen sentimiento, que la pasó bien en la peluquería, ¿ok? Entonces, es muy interesante porque ahí sí ya entran todas las capas de la inteligencia artificial a entrar a hacer estos análisis que me permiten de alguna manera desde estos datasets tomar decisiones de negocio. Y acá para cerrar te dejo un par de cositas. Cuando uno hace inteligencia artificial y empiezas ya a esta capa de traer todos los datasets, empiezas a tener ciertos estudios de tu cliente que se llaman descriptivo, prescriptivo, predictivo y los temas de anomalías, que fue lo que les dije al principio. Entonces, cuando hablas de un descriptivo, describes qué pasó con ese cliente, ¿sí? Oiga, mire, este es un cliente con un valor de tanta inversión anual y nos visita 6 veces al año, ¿sí? Un prescriptivo, entonces es el mejor contacto para este cliente es Instagram porque siempre nos responde por ese canal. Entonces es como una formulita, mira, ya no le escriban por mail, no lo llamen, este cliente le gusta es Instagram. Entonces te termina determinando qué canal es el más eficiente para hablar con él. Predictivo, fíjate que puedes predecir cuán ocupado va a estar tu taller de acuerdo a las agendas que tienes ya planificadas desde el primer día de tu semana. Entonces dices, miércoles voy a tener una ocupación bajita porque estoy en el 57%. Puedo hacer algo o algún incentivo a toda mi base para incrementar ese nivel de ocupación que tengo. Y finalmente, fíjate las anomalías que interesantes. No solamente tiene que ver con el tiempo, si estamos atrasados o si tuvimos un delay con algún cliente, sino que también dice, oiga, Luisa generalmente viene tal fecha y no ha venido y tiene 17 días de atraso. Tenemos que hacerla reaccionar para que venga, tenemos que mandarle alguna comunicación o tenemos que preguntarle qué pasó, porque es un cliente que no podemos perder. Entonces, esto es lo que nosotros
llamamos inteligencia de datos para toma de decisiones en un negocio tan sencillo como una peluquería y mirándolo tal vez a 10 años o a 3 o 4 años lo que pueda pasar con diferentes tecnologías. No, Mauricio, y que además uno lo ve y uno dice, uno pensaría de alguna manera, oye, es muy lógico lo que me estás diciendo, ¿no? Es muy lógico que si la persona no ha venido, yo le pueda enviar un email y preguntarle por qué no ha venido. El tema no es ese, el tema es si realmente tienes a tu empresa preparada para poder consolidar todo este tipo de información. Correcto. Porque desde el punto de vista a lo mejor de una persona de marketing o del propio dueño de la empresa puede decir, bueno, lo que me estás diciendo evidentemente es algo muy lógico que tiene mucho sentido. Ya puedes saber evidentemente a través del Google cuál va a ser tu ocupación si tú estás haciendo un servicio de prerreserva o un servicio de reserva, mejor dicho. El tema es, ¿realmente lo estás haciendo dentro de tu empresa? ¿Realmente estás consolidando toda la información? Y realmente tienes información actualizada de cada uno de tus clientes. Creo que no, creo que la mayoría de las empresas, sobre todo las empresas medianas y pequeñas, no hacen esto, y creo que esto podría generar de alguna manera un cambio sustancial en su negocio, porque podría primero recuperar clientes que están perdidos, segundo entender qué es o qué pudiera estar sucediendo con el negocio que no está funcionando. Hay cosas que para algunos empresarios son difíciles de entender, como por ejemplo el valor justo del producto, el valor justo del servicio que ofrecen, cuál es el precio, cómo podría ser una estrategia de precios, qué debo promocionar y qué no. Muchos empresarios promocionan los productos que menos les interesan a los clientes, pero porque no lo saben. Entonces creo que hay un universo gigantesco de posibilidades que se pueden obtener a través de la utilización de los datos para tomar decisiones en los negocios, y te agradezco enormemente que te hayas tomado el tiempo de presentárnoslos de una manera tan didáctica y tan educativa, porque a todos nosotros los empresarios y a los emprendedores se nos hace mucho más fácil cuando tenemos, por ejemplo, ejemplos prácticos. Ahí lo ve usted, una peluquería, cualquier tipo de negocio es susceptible de ser incorporado a las nuevas tecnologías de la información. Tal cual, sí, no, y encantadísimo cuando lo necesiten. Muchas gracias por la invitación y nada, ahí voy al punto inicial nuevamente. Primero la estrategia, luego las herramientas. Aquí no hablamos de una sola herramienta, hablamos de una estrategia de captura de datos y cómo eso, digamos que me ayuda a tomar mejores decisiones, pero no hablamos de ninguna herramienta. Mencionamos Google, pues una herramienta que puede utilizar fácilmente para este tipo de cosas, pero al final no estaba basado el proceso en ninguna herramienta. Exactamente, la herramienta va a depender precisamente de la estrategia, qué es lo que quieres lograr y cuáles son los datos que deseas de alguna manera capturar. Muchas gracias por estar de nuevo con nosotros, Mauricio, y por brindarnos tu conocimiento para iluminar la mente de los emprendedores. No, con mucho gusto, Leo, y siempre a la orden cuando lo necesiten. Esto fue todo por hoy. Espero que haya sido útil esta explicación muy didáctica de Mauricio Sabogal sobre los datos y cómo podemos hacer que sean productivos o una fuente de información productiva para nuestro negocio. Nos vemos la próxima semana aquí por VPI TV, en vivo siempre. De Guillermo Olivos Law Firm cuenta con un equipo de especialistas que están listos para presentarle a ustedes una solución acertada y con resultados efectivos para su caso migratorio. Con sedes en Nueva York y Miami, tienen amplia experiencia en asilos, visas de inversionista, peticiones familiares, visas de empleo y representación ante la Corte. Recuerde que su futuro y el de su familia depende de una buena decisión que usted pueda tomar hoy.